Bienvenidos a su podcast Compartiendo Fe. Les saluda un anfitrión, Tadeo Lagarde, y a nombre de la producción que hace posible este espacio de la Arquidiócesis de Hermosillo, la Comisión para la Pastoral de la Comunicación y el Secretariado de Comunicaciones SECOMS, estamos muy contentos de coincidir nuevamente en este espacio y esperamos que el tema que abordaremos en esta ocasión sea, como los anteriores, de su agrado y de su formación. El tema que para esta ocasión estaremos tratando se titula Crisis de Fe. ¿Se puede dudar y seguir creyendo? Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero vamos a dar cuenta en los próximos minutos con nuestro invitado cómo se puede dar esta interrelación entre lo que viene a ser la duda y la fe, ¿sí? Así que los invitamos a que se quede con nosotros. Ya está nuestro invitado. Vamos a la cortinilla e iniciamos con el tema. Aprendo a reconocer en la misma rutina y en lo cotidiano la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque siempre me acompaña. El seguir luchando, el que perseverar, el perseverar. No se desanimen, hay que salir a misión. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza. El tema para esta ocasión en Compartiendo Fe, crisis de fe precisamente. El propósito, mostrar que la fe no se acaba en la crisis, sino que puede crecer a través de ella. Así es, hay una interrelación bastante evidente entre lo que es fe y duda y lo vamos a abordar en esta ocasión. Y está aquí con nosotros nuestro invitado y le damos la bienvenida al maestro José Gerardo García Reyes. Él es psicólogo y consultor en desarrollo humano, además es asesor y conferencista en diferentes instituciones y entre ellas instituciones religiosas y además es catedrático de la Universidad Pontificia de México. José Gerardo, bienvenido a este espacio. Gracias por atender la invitación. Gracias, estar Tadeo. con nosotros aquí. Es un honor tenerte con nosotros. No, un placer y de veras que estar aquí en Hermosillo y estar en este programa me da mucha alegría. Claro, revisando un poquito del currículum de Gerardo, damos cuenta de que él es un plenamente convencido del alcance, del potencial que tiene el desarrollo humano en toda persona, en aspectos como el liderazgo, el desarrollo de valores, y seguramente el tema que abordaremos en esta ocasión será, como otros, y tomando en cuenta el invitado que tenemos para esta ocasión, sumamente interesante. Así que los invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a iniciar, Gerardo, y primeramente, ya que hablamos de crisis de fe, vamos a desglosar un poquito los términos, ¿verdad? Así es. ¿Qué entender por crisis? Y particularmente en el contexto que nos encontramos en esta producción, hablando de fe, una crisis de fe. Vamos por partes. Muy bien. Primero vamos a entender qué es una crisis. Una crisis es todo cambio que viene a presentarse en nuestra vida. Y hay autores que lo manejan de dos tipos. Por ejemplo, hay crisis evolutivas que son propias de la edad. Entonces, no es lo mismo ser un niño a ser un adolescente. Hay adolescentes que tener acné se les hace una crisis y se sienten muy raros. La crisis de la jubilación, la crisis de la menopausia. Hay personas que las pasan tranquilamente, pero hay personas que no, que lo ven como algo difícil. Entonces, una crisis siempre viene a enfrentarnos a un cambio en nuestra vida. Y va a depender de cómo la afrontemos, el que salgamos fortalecidos o no de ella. Y hay otro tipo de crisis que son las inesperadas. Esas no avisan, esas nada más llegan. Un infarto, un accidente, un resultado médico de una enfermedad terminal, el quedar desempleado, el que te vas a tener que cambiar de ciudad, todo lo que no veías venir y se presenta. Eso también se considera crisis. Esas son las más difíciles de afrontar porque no estábamos preparados para ello. Sin embargo, tanto las inesperadas, que son las evolutivas, como las crisis inesperadas, vienen a sacar lo mejor de nosotros para poder prepararnos a otros tipos de crisis que se nos pueden presentar en la vida. Correcto. Eso hablando de crisis naturales, que son las que de manera lógica se presentan en la evolución de toda persona. Y las crisis inesperadas, que como parafraseando un poco lo que dices, son aquellas que de manera cotidiana están ahí, puede suceder. Digo, en el momento que nos trasladamos desde nuestra casa para acá, pudo haber pasado cualquier accidente, cualquier contingencia, y es algo inesperado y que puede detonar en una crisis, ¿no? ¿Todo cambio genera crisis o toda crisis es un cambio? Fíjate que sí, trabajando yo en la empresa, trabajé 10 años en una empresa del ramo automotriz, y yo les decía, cuando un trabajador se casaba, yo lo ponía en naranja. Y dice, ¿por qué lo pones en naranja? Le digo, porque no sé si esto va a ser para bien o no. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no sabemos. Es la incertidumbre, ¿no? Ajá, y luego,
hay que frecuentarlo y ya cuando veamos que le fue bien, pues ya lo quito en naranja y lo vuelvo a poner en verde. Ok, Sí, pues sí, prudente. Igual, un trabajador que pasa de ser un colaborador a un supervisor, yo lo ponía en naranja. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a asimilar el nuevo puesto. Así es. Hay que darle un tiempo, ¿no? Para que asimile entonces, el proceso. todo cambio para mí es una crisis. Ok. Va a depender de qué herramientas tenga la persona para poder afrontarla. Ujú. Entonces, cualquier cambio, aunque nosotros lo veamos como algo bueno, no sabemos cómo lo va a tomar la persona. Así. Toda crisis hay que sernos conscientes de que hay que transitar por ella. Hay que transitar por ella. Normalmente tenemos las herramientas, pero hay personas que dudan de ciertas herramientas para afrontar las crisis. Claro, por supuesto. Sí. Crisis de fe, dándole el adjetivo ya de una crisis de fe. ¿Qué pudiéramos entender por ello? Crisis de fe es cuando llegamos a dudar primero de nosotros mismos y al dudar de nosotros mismos, pues dudamos de Dios, El que nos creó. del que los creó. Ujú. ¿Por qué? Porque nos sentimos no tan dignos o no tan amados por Dios. Y cuando llegamos a esos momentos es cuando sentimos esa ausencia y creemos que las cosas son catastróficas, creemos que no hay solución. Esas son las crisis de fe. Ok. Cuando dejamos de tener esa seguridad de que no dejamos de ser dignos hijos de Dios. Ujú. Sabemos que todos cometemos errores. Hay gente, yo les digo, el objetivo no es nada más entender que nos vamos a caer, sino el levantarnos. Así es. Entonces, cuando yo me siento culpable o cuando yo me siento que no soy digno, eso puede tumbarme. Y esa crisis de fe es el no entender que Dios no me deja de amar independientemente de mis circunstancias. Claro, por supuesto. Entonces, el tener claro que independientemente de eso Dios me va a acompañar es tener la certeza que soy un ser humano, que voy a cometer errores, pero que también tengo las herramientas para seguir afrontando la vida. En las etapas iniciales de la crisis de fe, de acuerdo con lo que nos explicas, entonces expresabas en términos de sentir, o sea, de alguna manera es una percepción que la persona se permite Sí. en libertad de experimentar un sentirse de alguna manera abandonado, pues orfandado de Dios, ¿verdad? No quiere decir necesariamente que el sentirse sea un hecho como tal, sino que es una percepción que la misma persona en su libertad se permite pues experimentar en sí mismo. Y decías en la parte final que en razón de hacernos conscientes de una realidad que en este caso viene por la formación en la fe, pues podemos dilucidar y clarificar ciertamente si esa crisis de fe tiene razón o no, o si solamente es una percepción que sin un fundamento, sin ninguna formación, yo me permití de manera deliberada pues asumir cuando realmente no era así. Hay tres factores importantes en esto que vienen siendo los valores, los prejuicios, Sí. ¿sí? Y el juzgar. Eso juega un papel bien importante. A veces somos nuestros peores jueces. Sí, somos muy duros. Somos muy duros con nosotros. Es cierto. Y creemos que no podemos cometer errores. Hoy somos seres humanos y viene nuestro ADN. Entonces fallamos por naturaleza, pero también tenemos herramientas para poder retomar el camino. De hecho, ya lo comentabas, ¿no? En razón de la experiencia de sabernos falibles, pues está la oportunidad que en razón de nuestros errores, no porque los queramos cometer, Así es. pero si estos se presentan, sacar lo mejor de ellos y regularmente siempre es una enseñanza. Así Una es. enseñanza que nos muestra que por este camino no es, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ok, perfecto. Ahora bien, sobre esta experiencia de la crisis de fe, dudar y al mismo tiempo creer. Parece que es contradictorio. Si se tiene fe es que no se tiene duda, o si se tiene duda es que evidencias que no tienes fe. Sí. ¿Pueden coexistir las dos experiencias? ¿No es contradictorio o cómo es esto? Mira, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo iba a pasar de la primaria a la secundaria, yo no quería estudiar la secundaria. Y me decían, ¿por qué no quieres estudiar? Y yo, no, pues si en la primaria yo llevaba español, matemáticas, sociales y naturales, y acá en secundaria voy a llevar geografía, civismo, historia, física, química, no, pues no voy a poder. Fíjate, Ok. la percepción de la cantidad de materias me hacía pensar, no voy a poder. Ok. Me llevan con un psicólogo y me dice, ¿cuál es su problema? Yo no quiero estudiar la secundaria, son muchas materias, yo con 4 sí la hago, pero 8 no puedo. Y me dice, mira, es tan sencillo. Ciencias naturales es biología, física,
química, lo mismo. Ya lo has visto de alguna Sí, forma, ¿no? ya lo has visto, nada más que es desglosado. Más profundo, tal vez. Y yo, entonces sí me lo aviento. Mm. ¿Te fijas? Dudé por la cantidad de número. En sí es lo mismo. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. A veces nos topamos con situaciones en la vida que creemos no vamos a poder y ahí entra la crisis de fe. Muy bien. Sin embargo, yo te puedo asegurar que podemos aprender de otras personas, de ciertos momentos de nuestra vida, y nada más es cuestión de detenernos a pensar, y ya lo hemos vivido, pero a veces se nos olvida. Okay. Entonces, el darnos esa oportunidad de que sí tenemos herramientas, todos tenemos herramientas para afrontar la vida. El chiste es en dónde perdimos ese rumbo que se nos olvidó. Correcto. Entonces hay que retomarlo otra vez. Okay. Y si no, pedir apoyo. También se vale pedir apoyo. Por supuesto. Entonces ahí es donde puede entrar o el director espiritual o un psicólogo, un amigo que tengamos confianza, que nos dé una perspectiva que tal vez nosotros ahorita no tenemos. Sí, creo que el riesgo está en las etapas iniciales de una crisis. Es la primera percepción que tienes ante el desafío que representa esa crisis. Así es. ¿Verdad? Como tú lo decías, es que siento que no voy a poder o pienso que no voy a poder. Y tomando en cuenta que uno muchas veces se determina en razón de lo que piensa y lo que siente, pues imagínate, si tus pensamientos son limitantes, pues obviamente todo tu organismo va a tender a corresponder a aquello que tú te permites en tus pensamientos alojar. ¿Y cómo clarifica todo cuando alguien más te da luz y te dice, mira, pues es que no es así como tú lo piensas? La realidad, o por lo menos como va a ser en tu caso, va a ser de esta manera. Las materias que tú ya has visto están comprendidas en estas otros 8, nomás que están desglosadas. Cuando ya se nos explica la realidad, nos viene esa tranquilidad y se disipa un tanto la incertidumbre, ¿no? Y nos regresa la confianza. Bueno, y aquí hay algo que quiero clarificar. La importancia de los papás en la formación de los hijos. Toda nuestra vida vamos atravesando diferentes crisis, ¿sí? Desde que nacemos. Desde que está el bebé, primero es o se desarrolla la confianza o se desarrolla la desconfianza. Okay. ¿Y cuál es la virtud que se puede desarrollar ahí? Es la esperanza. Entonces, un bebé va a sentirse a gusto cuando la mamá lo amamanta, lo abraza, le cambia el pañal. Entonces el bebé aprende que el mundo es confiable. Pero si el bebé no tiene quien le dé de comer, no tiene quien le cambie el pañal, el bebé va aprendiendo que el mundo no es confiable. Esa es una crisis. Va a depender del entorno para que él vaya generando una personalidad. Después viene cuando el bebé tiene que aprender de los 2 a 3 años a decir quiero hacer pipí, quiero hacer popó. Y para eso necesita el apoyo de los papás. Así es. Si el bebé no aprende, va a desarrollar en lugar de seguridad la vergüenza, porque se va a dar cuenta que ya hay niños que ya no usan pañal y pues él todavía está usando pañal. Okay. Entonces, fíjate cómo cada etapa tiene su crisis, que si no la desarrollamos adecuadamente, viene la contraparte, y la contraparte no es nada grata. Así es. ¿Sí? Y luego seguimos avanzando de los 3 a los 5 años, es cuando se va desarrollando la iniciativa, es cuando ya el niño tiene que aprender ahora a convivir con otros niños, donde ya se tiene que separar un poco más de la mamá. El no vencer esa crisis y no darse cuenta que hay otros ahora es desarrollar la culpa o el miedo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, bueno, y a la edad de adultos está la etapa de laboriosidad versus estancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros como adultos nos toca preparar a las nuevas generaciones y dar algo de lo que nosotros recibimos. El no tener claro que como adultos nos corresponde esta cuestión de formar, nos vamos a encerrar, vamos a ser individualistas, se puede desarrollar el narcisismo y somos capaces de destruir. Fíjate, esa es otra crisis. Entonces, ahorita, todos de 30 a 50 años de edad, nuestra labor es educar a las nuevas generaciones y no nada más preocuparnos por nuestra familia, sino por la sociedad. Correcto. El no hacerlo es ponernos en riesgo y es desarrollar cuestiones que pueden destruir
a otras personas y lo estamos viviendo. Sí, ¿no? ser corresponsables, Ser ¿no? corresponsables. Unos de otros. Y la última etapa es integridad versus desesperanza, donde ya estamos hablando arriba de los 50 años, ya la tercera edad, donde volteamos para atrás y decimos, bueno, bien o mal, pues no estuvo tan peor lo que yo desarrollé y me siento tranquilo, aunque haya cometido mis errores, pero no me siento tan peor. A diferencia de una persona que dice, ah, caray, dejé muchos pendientes y ya no tengo tanto tiempo para arreglarlos. Y ahí entra la desesperanza. Entonces, por eso te digo, cada etapa de la vida es una crisis que va a depender cómo la afrontemos, que nos puede seguir ayudando o nos puede perjudicar. Por supuesto que, digo, salvo la mejor opinión del público que nos está dando cuenta de este diálogo, estos minutos en los que nos has compartido, desglosando así las crisis por cada etapa, ¿no? De acuerdo con el periodo de años que comprende en la evolución de la persona. Qué interesante tener esto presente y tenerlo siempre en cuenta para que de esta manera, si bien sabemos que la crisis es parte de la vida, qué bueno saber que acercándonos a un periodo determinado de nuestra edad, hay unas crisis que más que otras se van a hacer presentes y latentes, y qué bueno saber que ya vienen, porque eso nos ayuda a estar prevenidos, ¿no? Y prepararnos para afrontarlas. Por eso insisto en lo que es la preparación de las parejas, de los papás, porque son los que van formando estas virtudes en los hijos. Claro, y de hecho, creo que también haciéndonos conscientes de la responsabilidad que tenemos de afrontar estas crisis y sobre todo en la mediana edad, como tú dices, de trabajar también, bueno, todo lo que ya he aprendido, mi experiencia, mis saberes, ahora el relevo generacional, los que siguen después de mí, tomando en cuenta que lo que haga o deje de hacer tiene una consecuencia también a mi persona. Sí, pues, digo, el de dudir una responsabilidad no quiere decir que su consecuencia no me vaya a alcanzar en algún momento. yo les decía a algunos papás, si no nos estamos convencidos que tenemos que ayudar a los jóvenes, digo, al rato tus hijos van a tener novio, van a tener novia. Ahí te encargo. Hay un claro referente. Si nunca fuiste capaz de preocuparte por la sociedad, agárrate, porque no sabemos qué va a pasar. Ahorita que comentas de los padres de familia, qué interesante. Escuchaba un testimonio de una persona que daba cuenta del caso del hijo de una madre de familia de una escuela particular. El niño presentaba comportamiento violento, o sea, le gustaba hacer bullying a sus demás compañeros, a todos golpeaba, particularmente al hijo de esta compañera de la que hago alusión. Llegó un momento pues, que se dio el correctivo, no hacía nada la autoridad, pues se tuvo que poner directamente la mamá del niño golpeado, hablar directamente con el niño, ya no con la mamá, porque la mamá totalmente desatendida del caso de su hijo. El caso es que después de ese momento, cuando ya aparentemente todo se resolvió, resulta que había una causa subyacente más atrás que solamente decir tiene un comportamiento negativo porque golpea y solamente es la consecuencia de la que se buscaba atacar y lo que está detrás de esa consecuencia. Y resulta que todo daba a indicar que era una desatención. Los papás solamente, los proveedores, voy y te dejo en la escuela, voy y te recojo, te quedas solo en casa, nunca había un momento de compartir, inclusive hasta, me atrevería a decir, de una mala alimentación. O sea, el niño no comía bien. Entonces, imaginemos ir a la escuela con el estómago vacío, molesto, enojado, porque no hay atención de parte de tu familia, pues obviamente uno busca en esa catarsis, pues, desfogar ese sentimiento a veces negativo o de represalia que quiere de alguna manera tener con alguien más. Entonces, qué importante es no juzgar en un primer momento los comportamientos así a la ligera y eso nos lleva pues, a estar más conscientes de nuestra relación y nuestra responsabilidad que tenemos unos con otros, ¿no? Que no es tan fácil el juzgar nomás por juzgar, sino que hay que ver las causas subyacentes muchas veces. Aquí yo siempre les digo, tenemos que considerar que todos genéticamente somos diferentes, porque traemos influencia genética de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces a veces nosotros mismos no nos comprendemos ciertas cosas, porque no está en nosotros, está en la genética. Segundo, cuando trabajamos con otras personas, pues va a haber personas que si no comen a la hora se ponen de un genio que ahí te encargo. Va a haber personas que si no está bien ordenado no van a trabajar a gusto. Va a haber personas que si los dejas plantados ya no te van a atender igual. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el saber descifrar el que somos diferentes y aún así tenemos que trabajar en proyectos juntos, es un reto. Claro. Y es para las empresas y es para las parejas también. Así es. ¿Cuántas parejas hoy en día ya no tienen la tolerancia de aceptarse que son diferentes? Y ya se quieren divorciar y ya no quieren seguir juntos. ¿Por qué? Porque no toleran esas diferencias que son normales. Claro.
Pero aquí, ¿qué está faltando? Pues un proyecto juntos que los haga caminar y que los haga construir. Pero si cada quien quiere desarrollarse por su lado, pues dime cuándo van a hacer un proyecto juntos. Por supuesto. En estos últimos minutos, posiblemente si son conscientes del tema que estamos abordando, dirán ustedes, bueno, dudar y creer, y de repente ya entramos al tema de los padres con los hijos y la crianza y todo esto. Bueno, de alguna manera todo, de alguna manera tiene relación, solamente la idea era atacar este punto o atenderlo porque lo sentíamos importante y de la manera natural como estamos teniendo este diálogo, pues se prestó la oportunidad. Dudar y creer, creer y dudar, entonces de alguna manera no se contraponen, están de alguna manera interrelacionados. No tenemos que conflictuarnos más de lo necesario. En ocasiones se puede dudar creyendo y se puede creer dudando. Sí, no, o sea, te digo, no es garantía de que si yo ahorita creo en Dios, vaya a haber momentos en que tenga mis dudas. Sí. Es normal. Normal. ¿Por qué? Porque la vida nos va enfrentando a situaciones diferentes. Entonces, aquí nada más es desde entender que una parte de mí es trascendente, que tiene que ver con Dios, y que la misma vida también me va a ir dando recursos, experiencias para poder adquirir nuevamente esa creencia que de repente puedo perder. Por supuesto. Entonces, esto es parte de la vida. Dudar, creer. Creer Dudar y dudar. es parte de la vida. Okay. Es como en un examen. A veces nos preocupamos tanto y resulta que sacamos 100. Y tú dices, ¿para eso me preocupé tanto? Sí, porque dudaste. Dudaste de ti. Y al dudar de ti, pues entras en conflicto. Claro. Pero ¿cómo te sientes después de que sacaste 100? Pues muy bien. Y eso te fortalece. Quiere decir que aprendiste, que sí eres capaz de aprender. Por supuesto. Y ya decíamos, tiene una interrelación bastante notoria, ¿no? El creer y el dudar. Solamente en la expresión creencias limitantes. De alguna manera ya implica, ¿no?, el aspecto de la fe, pero también saber que hay dudas porque hay limitaciones que uno mismo autopercibe, ¿no?, de una determinada situación. Ahora bien, hablando de las crisis de fe, ¿hasta qué punto pudiéramos decir que las crisis de fe pueden estar relacionadas con el aspecto de la salud mental, particularmente de carácter emocional? Porque si hablamos de sentir, pareciera que apelamos a que las emociones son las que nos ayudan a consolidar si creo o si dudo. Sí. ¿Tiene una relación esto, crisis de fe, con salud mental? Bastante. A ver, platica. Fíjate, por ejemplo, para poder decir que tenemos una salud mental equilibrada, pues podemos considerar que tenemos las herramientas para afrontar las situaciones de la vida cotidiana de una manera normal. Discusiones, pleitos, diferencias, pero llegamos a una negociación, podemos pedir perdón o puedo aclarar, hoy sabes qué, no me agradó esto. Eso es tener una salud mental equilibrada. Pero si yo de repente empiezo a no dormir bien, a no comer bien, empiezo a separarme de los demás, ahí ya mi salud mental está afectada. ¿Sí? Entonces, el tener claro que hay factores que me pueden indicar que ya no estoy fluyendo de una manera equilibrada. Ya cuando tengo menos tolerancia con la gente, ya cuando me es difícil estar en un lugar, ya cuando mi sueño es totalmente complicado, que no puedo dormir fácilmente, o que no estás comiendo adecuadamente, o inclusive hasta ir al baño se puede complicar, problemas de gastritis. Entonces, ahí es donde tenemos que pedir ayuda. Exactamente. Y también tiene mucho que ver los pensamientos. Los pensamientos nos pueden llegar a enfermar, y hay un autor, Albert Ellis, que él habla de creencias irracionales. Y me llama la atención la primera que maneja él y se me hace muy, muy adecuada. El creer que la gente más allegada a nosotros nos tiene que considerar y querer. Fíjate. Entonces, si yo voy por la vida esperando que los más allegados me quieran, ¿qué va a pasar el día que no sea así? ¿Me voy a desmoronar? Entonces, aquí la invitación es, tenemos que aprender a ir por la vida, nos quieran o no nos quieran. Porque si yo dependo de alguien que me aplauda o dependo de alguien que me diga, lo hiciste bien, pues ¿qué va a pasar el día que no sea así? Entonces, aprender a fluir independientemente si es del agrado de los demás o no, ese es un reto interesantísimo. Y eso nos ayuda, inclusive solos o no, seguir fluyendo.
Así. Y eso tiene que ver con la salud mental. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando sentimos que no somos considerados, que no somos amados, que no encajamos y que no estoy cumpliendo las expectativas de otros. Pero ¿quién nos dijo que de eso se trata vivir? Tenemos que encontrarnos nosotros y ahora sí, ¿de qué manera yo puedo aportar sin dejar de ser yo? Porque si dejo de ser yo, me voy a frustrar. Y si quiero agradar al otro, pues de eso no se trata. Tampoco. Entonces sí tenemos que aprender a convivir sin dejar de ser nosotros. Todo eso tiene que ver con la salud mental. Correcto, sí, por lo que entendemos entonces, de acuerdo, y parafraseando un poco lo que acabas de decir, dentro de la crisis de fe, tomando en cuenta que estas se pueden presentar sobre todo en desacuerdos que tengamos con las personas, reconocer y aceptar que esta es una realidad que estamos viviendo en este momento. Hay un desacuerdo, es tu postura, es la mía, nos ponemos a argumentar una postura y otra, posiblemente a tratar de hacer un esfuerzo para anímicamente no dejarnos llevar mucho por la emoción del momento, sino tratar de ser ecuánimes hasta donde sea posible, pero saber que queremos que afrontando esa crisis nos lleve a un resultado y que este sea positivo, que de alguna manera ayude a clarificar una realidad, una situación que estamos viviendo, ¿no? Y por lo que comentas, la afectación hacia la salud emocional, bienestar, cuando no tenemos claro y solamente nos quedamos anclados en la crisis del desacuerdo, de la indiferencia, de la decepción, del Cuando lo desencanto. hacemos personal. Sí, y te lo apruebas tanto y profundamente que marca toda tu vida. O sea, hay personas que nada tienen que ver con el asunto que te compete y también ellas pagan el plato, como luego se dice. No, definitivamente. Entonces, fíjate, conforme más vamos creciendo, como que hay más cosas que ya no le damos la misma importancia que le dábamos antes. Ajá. Yo lo veo mucho en la gente mayor. Veo como que disfruta más de la vida porque ya no se angustian tanto. Pero hay otros que siguen bien estresados, que todo tiene que ser en el horario, todo en orden. Y yo, a ver, relájate tantito. Si quedaron 3 platos, pues los lavas al ratito. No pasa nada. Pero fíjate cómo eso hay gente que no lo puede tolerar. ¿Sí? Y eso no los deja disfrutar la vida. Porque todo tiene que llevar un orden. Entonces, estoy de acuerdo, no estoy en contra del desorden, pero va a haber momentos en que también te puedas dar oportunidad de disfrutar. Sí, así es. No todo es trabajo, trabajo, trabajo. También es amigos, también es esparcimiento, también Recreación. es desarrollar tu cuestión espiritual. Por supuesto. Porque si no te das tiempo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es una área que hay que atender porque corresponde a la salud emocional. Es un Definitivo. equilibrio, ni ser tan rígidos ni tampoco tan relajados. Tratar de manejarnos en esas dos áreas de una manera que nos permita fluir, porque no todas las personas ni son rígidas ni tampoco son del todo relajadas. Hay de todo, ¿no? Hay Y de hay todo. un punto medio muchas veces en esa relación que tenemos así con los demás. Las crisis de fe se derivan de un problema de salud mental propiamente o la salud mental en su afectación deriva también en una crisis de fe. O sea, ¿cuál es la causa, efecto o están mutuamente interrelacionadas las dos, crisis de fe, salud mental? ¿Cuál sería la relación entre ambas? Mira, yo aquí veo una diferencia de cómo se manejaba a la persona. Por ejemplo, cuando se decía, somos espíritu y cuerpo. ¿Sí? Bueno, y ahora hay autores que dicen, somos biopsicosocial espiritual. ¿Te fijas? Sí. Porque ahora el cuerpo, lo biológico, también tiene que ver con el alma. Claro. A veces nos pegamos el dedo chiquito y decimos, híjole, me duele hasta el alma. ¿A poco no? Sí, es cierto. Sí. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo psicológico. ¿Cómo percibo yo a las personas y a los acontecimientos? Eso tiene que ver con el alma. ¿Sí? Lo social. ¿Cómo interactúo con los demás? ¿Lo respeto dignamente? Eso tiene que ver con el alma. Y lo espiritual. ¿Qué momentos me doy yo para conocer más acerca? Se ha demostrado que la gente que desarrolla una espiritualidad tiene mayores herramientas para afrontar las crisis en la vida. Wow. Científicamente, que aquellas que no desarrollan una espiritualidad. Entonces, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo laboral y lo espiritual, todo tiene que ver con el alma. Correcto. Entonces sí podemos hacer esta aproximación y decir que
se detecta un problema de crisis de fe en la persona, puede ser que en algún momento la causal sea una cuestión a nivel de la salud emocional, Así porque es. le lleva a esta persona a dudar, y esa duda en razón de una crisis o un conflicto que tenga en un contexto más inmediato. O lo otro es que una cuestión de salud emocional, particularmente a nivel de salud mental, en el carácter emocional, pueda derivar también en una crisis de fe en la persona, porque de alguna manera, ¿dónde está sustentada su confianza, ¿no? Más allá de las personas, en algo que ciertamente los sobrepasa, ¿no? Y en este caso sería Dios. Me tocó, por ejemplo, fíjate, el caso de un paciente, era un señor que pues, tenía un negocio muy próspero para su familia, muy bien, tiene un accidente, se golpea en el cerebro y de la noche a la mañana empieza a decir maldiciones, leperadas y a tratar mal a sus hijos y a su esposa. No es porque él sea una mala persona. El golpe le afectó una parte del cerebro que él no puede volver a reponer. Entonces la familia estaba angustiadísima, decía, es que nos está hablando bien feo. Y lamentablemente no había mejora. El Señor se iba a ir deteriorando poco a poco. Entonces aceptar eso, por más fe que tengas, no es fácil. No, por supuesto. ¿Te fijas? Porque es ese papá que era todo amor, toda comprensión y ahora me habla mal. Sí, pero tiene que ver con un golpe que él tuvo y que no se va a poder reponer. Correcto, hay que estar consciente y tener nociones claras en lo objetivo, lo tangible, qué es lo que está sucediendo también en el entorno y que puede derivar en esas pues, causales, ¿no? Ciertamente de esa situación. Entonces yo le decía a los hijos, le digo, tu papá no va a mejorar. Si quieres platicamos tú y yo, es que me duele mucho. Sí, entiendo, pero sigue siendo tu papá. Es más, a veces los cambios no vienen tanto en razón de lo que el otro tenga que cambiar, Así es. sino yo que estoy con esa persona, cómo tengo que ajustar de alguna manera mi forma de ser con él. Bueno, y eso es una crisis. Las cosas cambiaron para toda la familia. Así es. ¿Cómo las van a afrontar ahora? Porque el Señor no va a cambiar. Nos toca a nosotros Nos adecuarnos. toca a nosotros adecuarnos. Sigue viendo a tu papá, aunque no te agrade lo que te está Su diciendo. dignidad no se ha menoscabado en nada. Entonces no lo tomes personal. Así es. Él está afectado. Sigue siendo tu papá. Entiendo que no te está agradando lo que te está diciendo, pero ahí es donde entramos en conflicto, ¿te fijas? Claro, por supuesto. Y creo que es un termómetro también para medir realmente qué tanto es el amor que se tiene para la otra persona, hasta dónde estás dispuesto al sacrificio de aquello que tú idealizaste y que no lo ves cumplido en la otra persona, pero tu amor no está en razón de lo que la otra sea, en razón de lo que tú quieres, sino por lo que es, Por lo que independientemente de si te agrada o no, en el sentido de que cumpla con tus expectativas, simplemente por lo que es que es digno de ser amado. Un papá con Alzheimer, una mamá con Alzheimer, Así es. ya cambió. Así es. Y la tienes que oír y repetir y repetir y repetir. Es parte de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Y tomamos el ejemplo de Dios para con nosotros, sus hijos, ¿no? Independiente. Él nos ama entrañablemente y de manera incondicional, lo decimos muchas veces en la doctrina de nuestra fe. Incondicionalmente, seamos lo que seamos, hagamos lo que Él nos sigue amando. Así es. Entonces, y en el pecado, ama al pecador. No ama el pecado, pero ama al pecador y está cerca del pecador, esperando que lo reconozca, que va a su lado, para que le dé un sentido de restauración de aquella vida que de alguna manera ha sido trastocada por una mala decisión en libertad hacia el pecado. Bueno, y si esto es en relación con Dios, siendo todo el omnipotente, pero nosotros compartimos la gracia de vivir en esta comunión con Él, pues mínimamente es de esperar que tengamos un mismo trato con los demás. ¿Qué tanto es tu amor? ¿Qué tanto es incondicional de entregarlo, de ofrecerlo al otro, independientemente si éste cumple o no tus expectativas? Me hiciste recordar un caso también donde los hijos allá a una edad como la nuestra, una edad madura, vemos a nuestros padres ya ancianos muchas de las veces y vemos muchas veces las marcas que deja una historia de vida que ya tienen a los 70, 80 años, ya no van a cambiar. Así es. ¿Verdad? Y a lo mejor nosotros estamos empecinados de que, mira, corrige esto, es aquello, va a hablar así, o se va a comportar así, ya es parte de su vida, difícilmente la vamos a cambiar. Sí es muy sano, creo, tener un momento de encuentro, tratar de clarificar, y si de alguna manera puede mejorar un poco su actitud, qué bueno, pero cambiarla de tajo va a ser difícil. Y ahí es donde tenemos que ser cercanos, empáticos, decir, estoy contigo, ¿no? Independientemente que coincidamos en las posturas, en las ideas, quiero que sepas que independientemente de nuestras diferencias, yo te sigo amando, yo sigo estando contigo. Me tocó un compañero con su mamá, que él pues, trabajaba todos los días
y de repente se queda sin trabajo. Entonces estaba en casa de su mamá y me dice, es que cada vez tengo más conflictos con mi mamá porque hace cosas que no están bien. Fíjate. Juzgamos, ¿no? Ya Sí. no está Entonces yo le decía, quiero que entiendas que tu mamá siempre ha estado ahí. El que ahorita está, eres tú. No vas a cambiar a tu mamá, pero el que apenas se está dando cuenta que eres tú. Ujú, Ese terreno es de tu mamá, es la casa de ella. ujú. No quieras cambiarle lo que por años ha estado haciendo. En el caso de que el hijo esté en la casa del papá, ¿no? Exacto. Pero está la otra crisis cuando los papás están en la casa Está de en la los casa de hijos. los hijos también. Por eso digo, hay muchas cosas que nos vienen a poner situaciones nuevas. A ver, ¿y cómo las vamos a afrontar? Así es. Sí. Las crisis, ¿no? Las crisis. Y fíjate que también, aprovechando, ahorita hablamos de la importancia de fortalecer a las parejas, también la importancia de fortalecer a los hombres. Se ha demostrado a través de estudios que sí. hoy los hombres nos estamos enfermando más, estresando más, infartando más y suicidando más. Y eso tiene que ver con que no nos educan a manejar nuestras emociones y a hablar. Es guárdatelo y a ver cómo le hace. Si usted es hombre, usted no llore. Usted Estoicamente, aguantes A ver. hasta el final. no es posible. Entonces tenemos que tener con quién compartir, con quién platicar, con quién desahogarnos, porque si no se nos va a complicar la vida. Por supuesto. A las mujeres también, pero las mujeres sí se les educa que expresen más que a nosotros, ¿no? Sí, Entonces, fíjate, eso también tiene que ver con fe y con salud mental. claro, por supuesto. Ya que tocamos el tema de la salud mental en carácter emocional, si hablamos de salud, quiere decir que hay una afectación, entiéndase que puede ser como una enfermedad, lo voy a poner entre comillas, pero yo te decías tú al inicio de la plática, nos dabas luz acerca de las crisis que se presentan en las diferentes etapas en el desarrollo de la persona. Entendemos entonces que si las crisis se van a presentar, las queramos o no, en esas etapas de nuestra vida, independientemente de las inesperadas que pueden ser en cualquier momento, seamos niños, seamos ya personas de avanzada edad, creo que es importante considerar, bueno, ¿con qué cuento, con qué herramientas puedo sortear precisamente estas crisis, las que ya están establecidas de manera natural por cada periodo de mi vida, como las inesperadas? Creo que aquí tendríamos que hablar, tengo entendido, de las virtudes. Sí. Habría que desarrollar determinadas virtudes para cada etapa de nuestra vida para poder sobrellevar estas crisis. Sí, veíamos, por ejemplo, desde que nacemos está la virtud de la esperanza. Cuando un bebé, sí, la virtud de la esperanza, está la virtud de la voluntad. Cuando el niño aprende a decir quiero ser pipí o popó, ahí es la voluntad. Okay. De los 3 a los 5 años, cuando el niño empieza a tomar iniciativa, se va desarrollando el propósito. La laboriosidad de 6 a los 12 años se va desarrollando lo que es la competencia. De los 12 a 20 años se desarrolla la virtud de la fidelidad y de la fe. De los 20 a los 30 años se desarrolla la virtud del amor. Y de los 30 a 50 el cuidado de las nuevas generaciones. Y la última etapa se va desarrollando la virtud de la sabiduría. Son todas las virtudes en cada una de las etapas. No son las únicas, puede haber más virtudes en el claro. transcurso de esa etapa, ¿no? Pero Así estas es. serían como las nodales, ¿no? Para... Sí, estas tienen mucho que ver con la salud mental. Ok. ¿Sí? Y por otro lado, también tenemos que considerar la cuestión de la resiliencia. La resiliencia juega un papel bien importante en todo esto porque cuando un niño tiene todo fácil y no se tiene que preocupar por nada, a la hora que pase a ser adolescente y que tenga que convivir con otros, se va a dar cuenta que no tiene herramientas para afrontar muchas cosas, porque todo lo tuvo fácil. A diferencia de aquel niño que desde niño tuvo que bolear zapatos, tuvo que aprender a dar feria, tuvo que aprender a ser parte de la familia, económicamente hablando, es diferente. O aquellas personas que tuvieron que estudiar y trabajar, van desarrollando más la resiliencia. Esas personas tienen mayores habilidades para afrontar la vida que aquellas que lo han tenido todo fácil. Entonces aquí la invitación es a los papás, no queramos facilitarle la vida a los hijos, porque les estamos afectando en cuestión de afrontamiento en futuras circunstancias
el no tener habilidades porque no van a saber qué hacer. Por supuesto. Hablabas de estas virtudes claves en cada etapa de la vida de la persona, en su desarrollo evolutivo, de su desarrollo humano. La resiliencia vendría a estar presente a partir de qué etapa de la persona. Tiendo a pensar que el niño, cuando todavía es no consciente, pero sí se sabe dependiente de sus padres, pues de alguna manera su responsabilidad autónoma todavía no está del todo clarificada, por lo tanto se le puede dispensar que no sea responsable. Pero creo que cuando ya asume la etapa de la edad de la conciencia, cuando ya tiene un discernimiento, es decir, yo sé que esto es una travesura, esto es portarme bien, y obviamente asumir ya el costo de que si actúas de una manera que no es apropiada, pues hay consecuencias. Y particularmente en ese contexto, pues saber que vas a enfrentar situaciones desafiantes y que la intención es que tú las enfrentes para que salgas de él victorioso. ¿A partir de qué momento hay que hacerse consciente a la persona de que hay que desarrollar esa habilidad de la resiliencia para seguir adelante en su vida? Fíjate, yo lo he visto inclusive hasta con bebés. Por ejemplo, hay bebés que nacen con alguna condición que tienen que ser operados y desde niños ya están entubados. No está consciente que no hace resiliencia, pero está en ello, ¿no? Pues desde ahí ellos ya están aprendiendo a ser resilientes. Mira. O niños que nacen a los 6 meses y que tienen que estar en la incubadora 2 meses. Híjole. Dime si eso no es resiliencia. Así es. Entonces la resiliencia, desde que uno nace, ya la puedes empezar a desarrollar. Claro, hay momentos en que ahora sí ya eres más consciente, pero quieras o no, esos bebés que fueron capaces de soportar, ya están desarrollando la resiliencia. Por supuesto. Comentabas ahorita el caso de los papás y a veces la intención que tienen estos de ser proveedores más que formadores de esas nuevas criaturas. Muchas veces está esta situación y lo tenemos que comentar. El estilo de vida que estamos llevando antes era una situación diferente, ¿no? El papá era el proveedor, básicamente tenía su trabajo, 2 trabajos, la mamá se quedaba con los hijos en la casa a estar pendientes de ellos, de sus cuidados tanto físicos como hasta cierto punto emocionales por este acompañamiento que tenían permanente con la mamá todo el día, ¿no? Porque estaba siempre en casa, lavando o en la cocina o simplemente acompañándoles en el hogar. Ahora no, ahora papá y mamá tienen que trabajar no nomás en uno, sino hasta en 2 trabajos a veces cada uno para poder sacar adelante todo el gasto que implica tener una vida en familia, ¿no? Escuela, la ropa, la alimentación y demás. Y muchas veces como que hay este cargo de conciencia de los padres, ¿no? De sentirse un poquito en deuda con los hijos de, pues no estoy con él, ¿no? Algo me dice que no está bien como estoy siendo padre para con mi hijo porque no estoy con él. Consciente o inconscientemente le puede caer el 20, ¿no? Y luego viene la cuestión de que, bueno, como no estoy con él, le voy a compensar mi ausencia dándole lo que él quiera, lo que le guste. Y le hacemos un gran daño porque, pues, de entrada el niño percibe al papá no como un formador, como una persona que lo ama, sino como un proveedor que se debe a él y está obligado a darle todo aquello que lo haga sentir bien. Pero esto lo lleva en algún momento a visualizar un futuro de inutilidad, porque la persona se hace dependiente, como bien lo comentas, Gerardo, de lo que los demás tengan que hacer por él y no hay ningún esfuerzo de parte suya por salir adelante con sus propios medios. Yo lo estoy viendo ahorita, por ejemplo, acaban de empezar el ciclo escolar, ¿verdad? Sí. Bueno, papás, mamás que van al colegio a decir, nada más no quiero que mi hijo toque con este niño o con esta niña. Fíjate. Muy bien, exigiendo. Tú dices, ¿perdón? Y sí los hay, y muchos. Deja que tu hijo arregle las situaciones que tenga que arreglar. Pero tú le estás evitando un aprendizaje. Un aprendizaje. Así es. Bueno, si viera la cantidad de papás que hacen eso, sí, así es. el quererle evitar que el niño no vea, sufra. Sí. Entonces, ya desde ahí, por eso yo digo, como papás, tenemos que aprender a dejarlos que ellos afronten situaciones, a darles experiencias. Yo siempre yo le decía a mi hijo, le dije, de mí no esperes herencia. Yo voy a tratar de ayudarte a que tengas experiencias en la vida que te ayuden en un futuro a que tú tomes tus mejores decisiones. Y fíjate algo bien importante que le digo, va a haber cosas que me van a agradar de ti, va a haber cosas que no me van a agradar de ti, pero que te quede claro que nunca te voy a dejar de amar. ¿Sí te fijas? O sea, aunque hagas lo que a mí no me agrade, no te voy a dejar de amar, porque es mi hijo. Entonces, si eso queda claro como papá con los hijos, qué padre. Y que no el hijo crea que si la riega, su papá se va a enojar. O ya no me va a querer. No, pues eres un hijo.
Y hagas lo que hagas, el amor no se condiciona. Sí, son las formas también, ¿no? En cómo Sí. sobrellevamos esas experiencias. Las formas hablando tanto a nivel del lenguaje, las palabras que utilizamos, el lenguaje no verbal, inclusive la forma de ser presencia en el otro, en razón de esa situación que se está experimentando, cómo puedes sacar de ella algo positivo o puede marcarte como una experiencia negativa que no nomás sea para ese momento, sino que te acompañe siempre y que pueda derivar inclusive en un trauma. Son las formas a veces las que hay que cuidar muchas veces, porque la crisis va a haber desacuerdos, va a haber desavenencias, diferencias, bueno, cómo las sobrellevamos, ahí las formas en cómo nos comportemos o llevemos a cabo el desarrollo de esa situación, va a marcar mucho, si se obtiene de ello un aprendizaje que a todos beneficie o si marca solamente como una experiencia negativa que se anida como un remordimiento, como una experiencia de, pues sí, de rechazo hacia la persona que lo experimentó o quien se la propició. Sí, o sea, te digo, y hay gente que, por ejemplo, no le va bien en un examen y esconde el resultado y que no se enteren. Entonces, en lugar de decir, oye, no le estoy entendiendo la materia, pues ya el papá y la Falta de mamá, confianza, pues, falta ¿no? de confianza y te buscamos a alguien que te explique, o si yo te puedo explicar, pues yo te explico, ¿verdad? Así es. Pero cuando no sienten esa confianza, empiezan a mentir y se empiezan a hacer cada vez más grandes los problemas. Así es. Y llega un momento en que el papá no se da cuenta que el hijo no entró a clases todo el semestre. ¿Te fijas? Entonces, aguas, ahí sí tenemos que estar bien al pendiente como papás, qué está pasando con nuestros hijos. Así es. Pero si tu hijo por alguna razón no está aprendiendo bien, pues ahora sí tenemos que ayudarle de alguna otra manera, porque él tiene que salir adelante en su vida. Claro, si se fijan, nuevamente volvemos a tocar el aspecto de la familia, los padres, los hijos, porque tiene que ver ciertamente esta experiencia de ser familia es parte también de una experiencia que se enmarca en una crisis, ¿no? Es una crisis porque los padres no saben ser padres y los hijos saben ser hijos per se, ¿verdad? Se va aprendiendo conforme se va viviendo la experiencia de ser en una comunidad familiar. Volvamos con el tema del creyente, ¿verdad? La crisis de fe. ¿Qué suele pasar con la persona creyente cuando piensa, siente? Lo digo en esos términos porque a veces así se expresa la persona, ¿no? Es que pienso, es que siento que Dios no me responde. Digo, de alguna manera me dice la iglesia que debo tener un diálogo con Dios a través de la oración, que eso es muy bueno para mí, es un reconocimiento a Él de que está siempre conmigo, pero le hablo y en su silencio parece que no le importo, porque como no me responde a lo que yo explícitamente le pido o le digo, pues siento que realmente pues no está. Y eso de alguna manera es una crisis. O sea, me dicen que me conviene creer en ti, de tenerte presente en mi vida. Quiero intentarlo, quiero hacerlo a través de los medios que tengo, que es expresarme de esta manera a través de la oración, pero no veo que me respondas. Sí. Pero es que la persona guarda en sí una expectativa, ¿no? Expectativa humana. Sí, humana. ¿Cómo afrontar esa situación? Bueno, ahorita hablamos de las diferentes etapas, ¿no? Pero aquí es bien importante cuando yo pierdo el rumbo. Hay muchas cosas que me pueden perder en la vida. Cuestiones de poder, cuestiones de avaricia, cuestiones de sexualidad. El perderme yo y perder el rumbo, ahí es donde empezamos a tener esas dudas. A ver, ¿estás conmigo o no estás? No, Él está. El que se perdió fuiste tú. Así es. ¿Así me explico? Sí, claro. Entonces, somos consecuencias de nuestras decisiones. Si hacemos lo contrario, lo que nos dicen estas virtudes, va a ser muy difícil que le encontremos un sentido a la vida. Entonces, para poder encontrarle sentido a la vida, si lo llegamos a perder, tenemos que buscar esa ayuda, ya sea espiritual, psicológica o algún amigo, que me permita volver a conectar. Porque si no, los pensamientos van a ser cada vez más angustiantes, más catastróficos, nos pueden llevar a una depresión, a crisis de ansiedad, inclusive hasta el suicidio. Entonces, fíjate cómo se va perdiendo ese ya me dejé de sentir hijo de Dios. ¿Y por qué? Por las decisiones que tomé, por las decisiones que yo quise tomar. Y cuando yo me siento incongruente con lo que creí en algún momento de mí, con lo que hago, pues ya me perdí.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a retomar la congruencia. Por supuesto. De hecho, en algún otro episodio compartimos aquí en este espacio con nuestros invitados que sí, la idea era, en este acompañamiento, hablamos en aquel momento de la experiencia de la soledad y el sentido hacia esta, que era en un primer momento, pues buscar ser escuchados, porque aquel que se siente solo necesita hablar de por qué se siente solo, que alguien lo escuche y que de alguna manera, en un primer beneficio catártico, pues ya sea con el solo hecho de poderme expresar lo que pienso y siento acerca de la soledad y cómo esta no le encuentro sentido, pues ya que alguien me escuche ya es muy sanador. De alguna manera ya me invita a recuperar un poquito la calma, a enfriar un poquito la mente y tener una mente más fría para poder decidir qué voy a hacer a continuación. Y lo otro es buscar precisamente obtener de la otra parte, siendo esto un cuadro profesional, o sea, que tenga de alguna manera una capacitación que lo habilite para orientar ciertas respuestas, pues que obtenerlas de este mismo. Comentabas ahorita que la luz que puede venirnos en razón de que una persona creyente tenga una crisis de fe, que diga Dios no me responde, Dios no está, Dios no existe, muchas veces es en razón de que en el ejercicio de mi propia libertad he optado por aquello que en la voluntad de Dios para conmigo no es. Exacto. Y eso me lleva a experimentar sentirme lejos de Él. Lejos. No es que Él esté lejos, es que yo me he alejado, pero Él curiosamente en su amor sigue en pos de mí. Así Sigue es. cerca de mí, nomás que yo no lo reconozco porque mis decisiones me han llevado a nublar su presencia, pero Él siempre ahí está. Recuerdo una película que en su momento escuché que tocaba el tema del pecado y del pecador y me conmovía mucho y de ahí tomo esa frase, ¿no? Aunque tú hayas pecado y te sientas lo más sucio, lo más indigno a los ojos de los hombres, el amor de Dios siempre está a tu lado. Es decir, no puede actuar como pudiera actuar, no porque no lo pueda hacer, sino que por ti mismo tú te has limitado a que ese amor entre en ti. Sí. Es curioso, Dios lo puede todo, pero lo que no puede es trastocar tu libertad, las decisiones que tú has tomado. Y si estas han sido mal orientadas, tú mismo has establecido una barrera, no Él, tú. ¿Cómo va a entrar Dios cuando desarrollamos un individualismo? ¿Cómo va a entrar Dios Siendo en comunidad. cuando soy un narcisista? ¿Sí te fijas? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué me hizo llegar a eso? Pero fue una decisión que yo tomé, ¿sí? O fue una percepción que yo asumí como algo personal, pues ahora me cierro para que nadie me afecte y en lugar de que me hagan daño, yo les hago daño. Así es. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo va a entrar Dios ahí? Cuando ya tú te sientes el que llevas el control y hasta el poder de dañar a otros. ¿Cómo? Sí. Entonces, pero no dejan de ser heridas del alma mal entendidas. Así es. ¿Sí? O sea, sufriste una situación que te hizo cerrar tu corazón y ahora ya no sabes amar, ya no sabes compartir. Entonces dices, es que, pues, ¿cómo Dios me va a escuchar? Me haces recordar el pasaje del Evangelio cuando el Señor en la cruz, ¿no? Después de todo lo que le hicieron, ¿verdad? Sí. Injustamente, vejaciones, insultos, calumnias, pues la tortura como tal en el pretorio, cargar la cruz, estar colgado, sufrir el escarnio, todo ensangrentado. Bueno, todo el cuadro que es bastante dramático de su pasión. Y una de sus palabras fue en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, dar el voto de confianza. Han tomado una decisión, pero no ha sido del todo la que ellos hubieran querido porque no han tenido la luz acerca de las consecuencias que de esto deriva. Pero independientemente de lo que hayan hecho, perdónalos. Claro. Porque no saben lo que hacen. Qué Bueno, importante es tener conciencia de lo que tenemos que hacer. En ese sentido que estás comentando, a mí se me hace bien importante el entender que dentro de la iglesia tenemos que aprender a escucharnos sin juzgar. Así es. Sin juzgar. ¿Por qué? Porque, para empezar, ¿quién somos nosotros para juzgar? ¿Qué ¿Sí? tanto conocemos lo que hay en el otro? Ándale. Entonces, a mí se me hace bien importante y me encantaría poder ayudar a desarrollar cursos, contenido, donde aprendamos a escuchar con empatía, que desde tu mirada, tu voz ayude a acoger a una persona que no se siente bien con ella misma, pero que no la estás juzgando. Entonces, cuando la persona siente, es como en la primera etapa, cuando siente ese amor, ese acompañamiento, él va a sentir esperanza nuevamente y tú eres parte de esa esperanza en la persona, porque no la estás juzgando, la estás acompañando. Entonces, eso nos falta mucho como parte de la iglesia, el entender
que por más que sean las circunstancias y por más difíciles que sean las situaciones, el escuchar con empatía, acompañar y no juzgar, puedes marcar una diferencia y volver a encender ese contacto de esperanza que lo lleva otra vez a conectar con Dios. Sí. Entonces nosotros podemos ser partícipes de esos procesos, pero para eso tenemos que prepararnos. Así es. Porque desde la voz, la mirada, nuestra expresión corporal influye en esto de la escucha empática. Por supuesto. Y lo otro es la responsabilidad que implica para aquellos actores que se dediquen a este tipo de servicios, por ejemplo, de la escucha activa, Así es. de no ser aprensivos. Ahora, me echas todo esto y yo lo tomo y me lo hago personal y me lo echo a mis espaldas, ¿no? Como si no fueran suficientes las crisis que ya cada quien lleva, ¿no? Sí, yo por eso les digo, no, el desarrollar la escucha empática y el acompañamiento no es pegarle al psicólogo, es yo te escucho, te acompaño, veo qué tipo de apoyo necesitas y te canalizo. Así es. Ya habremos otros psicólogos que nos encargaremos de agarrar a esas personas y acompañarlas ya profesionalmente. Así es. Pero no se trata de que usted le vayan a pegar al psicólogo. Pero qué padre sería desarrollar esas dos virtudes, escucha empática, acompañamiento, y que sepan a dónde canalizar a las personas para que las personas puedan seguir desarrollando esos caminos de esperanza que los vuelvan a conectar con esa dignidad de que siguen siendo dignos hijos de Dios, independientemente de sus acciones. ¿Hasta qué punto, Gerardo, es una percepción que te invito a compartirnos, hasta qué punto, por ejemplo, las crisis de fe pueden en algún momento, en una primera etapa, ser resueltas, digámoslo así, por solamente escuchar de manera activa a la persona que cree pues, que Dios no está o no existe, solamente escuchar? ¿Hasta qué punto será o porcentaje que solamente la persona necesite hablar? Y a lo mejor escucharse a sí misma, ¿no? Porque cuando habla, se escucha lo que dice, ¿no? Independientemente de que el otro interlocute con él. ¿Hasta qué punto será posiblemente esperar que lo que la persona necesita, ese no creyente en el silencio de Dios, solamente expresarlo, decirlo a alguien más que lo escuche y con ello clarificar su situación y ya, salir adelante? Yo te aseguro que el 80% de los 80. problemas se solucionan cuando les damos la oportunidad de hablar. 80%. El 80%. Solamente el 20% va a haber situaciones que no van a tener una solución, porque también hay casos donde no va a haber una solución. Así y es. tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Sí? Y otros casos también que tal vez no vamos a cumplir las expectativas que nosotros queremos, Claro. pero tal vez vamos a llegar a otros lados que no pensábamos llegar. Entonces, a veces nos frustramos porque no logro lo que yo quiero. Pues a lo mejor no lo vas a lograr, pero sí vas a poder llegar a otras cosas. ¿Por qué no disfrutas eso también? Así es. En lugar de estarte martirizando porque no lograste lo que tú querías. Entonces, el manejar esa frustración también tiene que ver con esto del acompañamiento. Sí, me pongo a pensar en el caso hipotético, en una persona que tenga esta crisis de fe, ubica posible en la parroquia a una persona, ya lo comentabas tú, ¿no? Puede ser el director espiritual o puede ser un amigo inclusive, ¿no? Que tenga esta habilidad natural en él de saber escuchar y te acercas con, oye, ¿puedo platicar un cafecito? Te comparto, y la otra persona escucha, posiblemente sean 15, 20 minutos, lo que sea, y la persona se levanta y se le ve renovada, se le ve con una nueva confianza generada a partir de saberse escuchada, que alguien más empáticamente está con él, es decir, voy contigo en el camino, no tengo la solución, no tengo la respuesta a lo mejor a lo que tú necesitas, pero sabes que no vas solo, que yo estoy contigo. Bueno, y me acordé del pasaje de Jesús en el camino de Emaús. Jesús se les acerca, Jesús les dice, ¿qué les pasa? ¿De qué vienen hablando? ¿Sí te fijas? Sí, sí, sí. Ese pasaje es revelador en esto de la escucha empática. Y qué mejor maestro que Jesús. Así es. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que aprender a desarrollar virtudes y también tenemos que desarrollar estas habilidades que nos permitan seguir transitando por la vida y conscientes de nuestra realidad. Yo siempre he dicho, la mejor medicina se llama realidad. No hay de otra. Y hacernos conscientes de que Porque si yo creo vivir una vida que no es la que estoy viviendo, ya estoy ante un problema. Y yo quiero tener esto y quiero, pues sí, pero mi trabajo no me da.
compadre, pues, Vives en tienes una que ajustar. fantasía, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero hay unos que empiezan a endrogarse, y tarjetas, y pedir prestado. Ya desde ahí no estás viviendo una realidad. Y eso también nos va conflictuando. Sí, sí, Entonces, sí. aquí yo creo que la invitación es a entender que somos seres humanos en toda la extensión de la palabra. Ujú. Y fíjate, los mayores acompañamientos que yo he tenido, inclusive con algunos sacerdotes, han sido en un trayecto, en una sobremesa, en situaciones informales, no en una oficina, ¿sí? Entonces fíjate cómo a veces de manera informal se dan los mejores acompañamientos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que además de ti y de mí, seguramente aparte de los que nos acompañan en esta transmisión les ha tocado alguna experiencia. Yo recuerdo en algún momento estando en la parroquia, terminando un servicio, ya terminó la celebración, se acerca una persona y me dice, ¿puedo hablar con usted? O sea, no tenía yo pensado atender a alguien, ¿no? Simplemente me quité la intención de, oye, ¿qué le voy a decir? No, esta persona quiere decirme algo. Así es. Lo que ocupa es que yo le escuche. Así es. Entonces, adelante, si gusta compartir, la dejé hablar. Y como que había ciertos momentos en la tentación de intervenir y como querer interrumpir acerca de algo, ¿no? Y el sagrado silencio, o sea, que siga. Se queda dar un tiempo antes de continuar y escuchar y escuchar. No sabía si me iba a llevar varios minutos o era un instante, solamente la escuché. Y era comunicación no nomás verbal, no era solamente que ella hablara y yo escuchara, era también una comunicación visual. Nuestra mirada decía mucho. Así es. La mirada de alguien que esperaba ser escuchada y una mirada de alguien que de alguna manera se sentía honrado de ser digno de ser de alguna manera un receptor de aquel mensaje. Sí, Terminamos de compartir. Lo único que hicimos me dio, ahora es una motivación interna y solamente compartir un mensaje de esperanza muy, muy concreto, de manera muy general, porque no puedo hablar en específico de su situación, no conozco todos los detalles. Y lo que le dije, tenga confianza en Dios, haga lo mejor que pueda y confíe en Él. Y si me permite, quisiera darle un abrazo. Y le compartí un abrazo solamente para que cerráramos ese momento. Lo sentía necesario de mi parte al haber sido receptor de su mensaje y de parte de ella como que también era como para cerrar el saberse abierta a la esperanza de que no estaba sola. así es. Y fue un abrazo simplemente así. La señora se fue. Yo me sentí muy bien al saberme útil, Claro. al poder de alguna manera contribuir, aunque sea escuchando a que una persona compartiera algo por lo que estaba viviendo. Y así vamos por la vida, ¿eh? Vamos por la calle, vemos rostros que se cruzan unos con otros, no sabemos qué historias, qué cosas, qué lastres vienen arrastrando de sus errores, como todos los tenemos. Y como tú dices, hay que evitar juzgar. Evitar juzgar y evitar dar consejos. Los que nos dedicamos a la escucha evitamos dar consejos. Sí. Generalmente las preguntas es, ¿tú ¿Qué qué ves venir? ¿Cuáles son los pros y contras de Ajá. tu decisión? Sí. Es ayúdale a que piense. ¿Cuál es la solución? La persona tiene que encontrar la solución, Es correcto. no tú dársela. Así es. Ese es el arte de acompañar, el hacer consciente que la persona tiene que encontrar esos caminos de esperanza de su misma vida. Ujú. A ver, ¿ya habías vivido algo así anteriormente en tu vida? Por ejemplo, un duelo. ¿Has tenido otro? Sí, pues desde mi papá y mi abuelita. Ah, entonces no es el primer duelo. Ah, entonces, ¿cómo lo hiciste en los otros? Y ya le estás ayudando a que saque herramientas que ya tiene para afrontar el que está viviendo. No, sí. Entonces, por eso te digo que el acompañamiento es todo un arte, Sí, cómo no. pero implica el que no te gane el querer aconsejar, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi invitación. Ojalá y que podamos desarrollar esto como católicos, porque creo que haría mucho bien a muchas personas. Por supuesto, creo que sí. Bueno, estamos por concluir este espacio, Gerardo, y me gustaría, si tienes algo más que compartir. Digo, hemos hablado de tantas cosas, de tanto compartir. En algunos momentos pareciera que nos salimos del tema porque tocábamos el aspecto de la familia, de los hijos, pero es un tema muy sentido. Nuestra iglesia está conformada por familias, por hijos, por padres, y es muy importante saber que las crisis, como tú bien lo comentaste, son parte, es el aderezo de la vida y va a estar marcándonos durante todo el trayecto que tengamos en esta experiencia temporal terrenal. ¿Algo más que deseas agregar para cerrar este espacio? Hay una frase que a mí me gustó mucho, que es de una tesis de un gran amigo obispo, que dice, la iglesia fiel al hombre, fiel a Dios.
Si yo sé acompañar al hombre, estoy siendo fiel con Dios. Wow. Si yo no sé acompañar al hombre, no estoy siendo fiel con Dios. Eso es lo que quisiera Wow. compartir. Fidelidad que de alguna manera implica confianza. Así es. Confiar en la fidelidad para con Dios. Acompañar al hombre, ¿qué más Dios quieres? Encontrar a Dios en ese hombre, en esas personas que te topas todos los días. Eso es desarrollar esa fe en Dios. Así es. Pero no queramos separar y juzgar vidas. No, fiel al hombre, fiel a Dios. Él es el maestro José Gerardo García Reyes. Gerardo, gracias por acompañarnos en este espacio. Un placer. No, igualmente para mí de haber compartido este espacio, creo que también los que formamos parte de esta producción agradecemos la oportunidad en gracia que hemos tenido de compartir este espacio. Estamos ciertos que para quienes fueron testigos de este momento, algunas luces seguramente van a estar presentes en sus vidas y les ayudarán precisamente a clarificar y reconocer que las crisis son parte ciertamente de nuestra vida. La duda no excluye la fe, puede ayudarla a madurar. La crisis espiritual es parte de la vida del creyente y se puede atravesar, es decir, transitar por ella con acompañamiento humano y espiritual. No seamos soberbios. Todos necesitamos de alguna manera de los demás y más cuando estas crisis son demasiado sensibles y significativas para nuestra propia paz. Les agradecemos el favor de su atención a nombre de todo el personal que hace posible este espacio, Compartiendo Fe. Un anfitrión, Tadeo Lagarde, les invita a que nos acompañen en una próxima emisión. Dios les bendiga. Compartiendo